Empezamos hace poco más de 30 años y nuestro logo trataba de resolver un concepto. El conocimiento debe proteger el planeta. Desde entonces toda la visión en la empresa ha sido desarrollar tecnologías que protejan el medio ambiente. Luego nos trasladamos a la agricultura y en la agricultura desarrollamos tecnología de aplicación. Ustedes saben muy bien que los cultivos agrícolas, el mayor problema que tienen es el control de plagas y enfermedades. Controlar plagas y enfermedades en la mayoría de los cultivos son 60% de los costos. Y si ustedes observan, son químicos, llamados agroquímicos, que se mezclan con agua para pulverizar en una hectárea. Entonces, el combinar el químico con el agua, en la época se usaban 200 litros de agua por hectárea. Nosotros empezamos a mostrarle al agricultor que él podía aplicar con 30 litros por hectárea. Entonces, bajarle casi al 10%, 15% los volúmenes de agua parecía un milagro, pero no era nada más que datos. Medíamos temperatura, humedad relativa del aire y viento, y en función de esas variables dimensionábamos los diámetros de gota. Lográbamos hacer eso, evitábamos todas las pérdidas por evaporación y con 15, 20 litros se hacía incluso un mejor trabajo hasta el día de hoy. Todavía en nuestros mercados del pequeño agricultor, todavía en uva, en batata, se usan 200, 300 litros. Hay mucho por hacer en esa área. Pero en el área industrial, en Santa Cruz, se empezó a optimizar. Entonces, en esa época, propusimos la aplicación, luego de ello, los equipos autopropulsados. Ese equipo que ven ustedes ahí fue el primero en América Latina, solamente para pulverizar. Empezaron luego a llegar electrónicos. Los electrónicos empezaron a mejorar, a hacerle más preciso, y luego se convirtió toda esa tendencia de optimizar la operación mecánica de las máquinas, empezó a llamarse agricultura de precisión. Definitivamente mostraba la agricultura de precisión que la agricultura convencional, aproximadamente 30% de los costos son desperdicio. Y si analizamos el concepto hoy día de medio ambiente, podemos ver que lo que hace daño al medio ambiente son los desperdicios. El desperdicio de agroquímicos, el desperdicio de la basura. ¿Por qué tenemos el problema de dióxido de carbono en el aire? Precisamente porque los motores solo son eficientes en un 30-40%, el resto es desperdicio del combustible. Entonces los desperdicios son los que definitivamente contaminan el medio ambiente. Y en ese sentido, fuimos acompañando el desarrollo de estaciones meteorológicas, electrónicos, procesos. A partir del 2004, con la ciencia de datos empezamos a desarrollar aplicaciones, a simplificar procesos. Y luego, el 2016, hicimos una plataforma meteorológica llamada Profil Clima, precisamente para generar datos meteorológicos para poder acompañar la operación agrícola. La FAO, en La Haya, en Suiza, explicó que había una variabilidad climática muy alta y que a partir de entonces proponía hacer agricultura climáticamente inteligente. O sea, en esencia, observar la atmósfera, las variables, estudiarlas para poder adaptar los cultivos y hacerlos resilientes. Entonces, era el inicio de un procedimiento que hasta el día de hoy no termina de parar las innovaciones. Decidimos estudiar
¿De qué dependía la productividad? Si nuestro desafío es hacer productividad más de aumentar 1/3 la productividad mundial para el 2050, ¿dónde tenemos que actuar? Y este es uno de los maestros más brillantes en América Latina, Paulo Centellas, un PhD en agrometeorología, que identificó el esquema que pueden ver acá, que decía él que la productividad depende de 4 factores: manejo, plantas, suelo y clima. En el manejo, hablando ya de la maquinaria y la agricultura de precisión, le otorgaba un 14% de incidencia en la productividad. En la planta, cuando se habla de genética, le asigna 13% de incidencia en la productividad. Suelo y fertilidad, un 23%. Y a la meteorología le asigna 50% de determinación en la productividad. Si nos paramos en este gráfico, creo que esta es la respuesta cuando uno analiza la productividad de los cultivos en Bolivia con la de los países vecinos. Nosotros estamos a la mitad de productividad de nuestros vecinos. Entonces, ¿qué sucede? Ese cuadro nos está mostrando que nosotros tenemos en nuestro país una ciencia pendiente, lo que se llama la agrometeorología. Creemos hoy día, lo que es usual es de que las plantas solo dependen de la lluvia, ¿no es verdad? Llueve o no llueve. Pero los parámetros meteorológicos son más de 40 y cada uno de ellos tiene diferente incidencia en los cultivos. Entonces, eso nos llevó a ver que en esta área, si queremos entrar y hacer ciencia, tenemos que medir. Porque todo proceso que se puede medir, se puede mejorar. ¿Qué hicimos entonces el año 2014 más o menos? Y lanzamos el 2016. Empezamos a conectar estaciones meteorológicas en campo a través del internet, en los servidores, conectar con algoritmos, con los sistemas internacionales que ustedes pueden observar en la parte superior. Son más de 7 sistemas internacionales, entre satelitales, oceánicos, que proveen al mundo pronósticos. Pero esos pronósticos, cuando tienen el dato de piso, ese pronóstico en un radio de 3 kilómetros de cobertura de donde está la estación, la asertividad es mayor al 80%. Entonces, con esa asertividad se puede trabajar en campo con mucha eficiencia. Porque usted puede saber, peor en una zona como la nuestra, en el trópico, donde usted en la mañana ve el sol radiante y en la tarde viene una lluvia tremenda de trópico, que gracias a estos sistemas uno puede advertir, alertar o planificar la operación agrícola gracias a este sistema. Esa propuesta que lanzamos en 2016 venía acompañando lo que ya en el mundo se conoce como la digitalización agrícola. Observen ustedes, se empezó a hacer entonces a convertir todos los datos de la operación agrícola a digitalizar, a mapear. Con los GPS, el georreferenciamiento, se empezaron a generar un montón de herramientas valiosas para el monitoreamiento y la evaluación de la operación agrícola, donde definitivamente la meteorología hoy día se la va considerando como la que dirige la operación agrícola. Nos permitió empezar a generar información, a compatibilizar, a poder entrar en relaciones como por ejemplo este tipo de materiales generados
precisamente nuestro amigo Jan Spiekenbaum empezó a dotar de este tipo de materiales en los cuales podemos observar en un periodo de 40 años como en Bolivia, en todos los departamentos, la temperatura ha empezado a subir, ¿no? Y las tendencias las indica ahí. Este tipo de información también en los promedios anuales, observen ustedes, una temperatura actual, el promedio anual hoy en Bolivia, se puede graficar de esta manera, donde vemos las temperaturas del altiplano, valles y trópico, y en la zona del Chaco también, de una manera visible, pero proyectado con los modelos matemáticos, los modelos predictivos del panel intergubernamental de cambio climático, se puede observar que hasta el año 2050 vamos a tener una visualización ajustada. ¿Qué va a pasar con la temperatura promedio anual hasta el año 2050? Observen ustedes las zonas más rojizas, tienen un incremento de hasta 3 grados centígrados, la zona amarilla va bajando hasta que en la parte celeste y azul se va hacia los 2 grados. O sea, eso es lo que va a suceder en la región, en el país, según estos modelos, hasta el 2050. Buena noticia para el altiplano, ¿no? La próxima. Haciendo una inferencia en precipitación, podemos también observar que en nuestro país tenemos zonas desde los 500 milímetros de lluvia, de 100 a 500, hasta más de 2.500 milímetros de lluvia hacia el norte del país. De la misma manera, sobre estos datos aplicados el modelo hacia el 2050, podemos observar que en el altiplano va a haber un incremento de lluvia y en las zonas tropicales va a disminuir el régimen pluviométrico. Observen la línea de arriba, la temperatura con cambio climático y temperatura sin cambio climático en todo el periodo, en todo el año. O sea, se nota que hay un incremento de temperatura respectivo. Y algo que explica muy bien lo que está pasando con las lluvias. Observen, la precipitación sin cambio climático era la precipitación que teníamos en el país. ¿Qué pasa con la precipitación con cambio climático? La época de verano se está volviendo más corta y más intensa. Y el invierno se está volviendo más seco y más largo. En realidad está lloviendo lo mismo, solo está cambiando la distribución y ese es el efecto que se puede ver. Desde el punto de vista agrícola, necesitamos variedades que se adapten a esa variabilidad. Porque miren el efecto de la temperatura sobre el rendimiento en cultivos. Este es un trabajo del INTA de la Argentina sobre variedades más comerciales en los últimos 10 años. Observen ustedes, el arroz tiene una temperatura óptima entre 25 y 36 grados. A esa temperatura el arroz produce 7 toneladas. Si la temperatura sube de 3, baja a 6, y si sigue subiendo, puede bajar a 1/3 de la productividad. Lo mismo con el arroz, el frijol, el maní. La soya es un poco más estable. Pero observen que este es el efecto de la temperatura sobre los cultivos. Entonces, nosotros podemos tener hoy día una de estas causas de nuestros bajos rendimientos, que no tenemos la genética adecuada a ese cambio. Observen otro gráfico. Este es el efecto de la temperatura en los insectos, en el ciclo de vida de los insectos. Esta es una plaga en el tomate, y que ustedes deben saber hoy día cómo en el tomate esa plaga cada vez está más difícil de combatir. ¿Qué está sucediendo?
A una temperatura de 14 grados, el ciclo biológico de este insecto es de 76 días, pero a 27 grados baja a 23 días. Y eso está sucediendo con la mayoría de los insectos. Está disminuyendo su ciclo biológico, pero está aumentando la población. Y al aumentar la población, la selección de resistencia por agroquímicos empieza a notarse. Nuestra idea, lanzada en el 2016, pueden observar aquí ya tenemos cobertura nacional, más de 250 estaciones generando datos cada 10 minutos, haciendo un grupo de 40 datos cada 10 minutos. Entonces hay una cantidad enorme de información ya disponible sobre varios lugares en el país, que al hacer esta plataforma en nuestro país la hicimos con un objetivo, en que si nosotros queremos desarrollar tecnología agrícola, necesitamos información meteorológica. Y hicimos la plataforma con una visión de que una universidad como la de ustedes, por ejemplo, necesita información biológica o meteorológica, puede acceder a las 250 estaciones en todo el país, puede elegir cualquier estación. Porque en Bolivia, si no tenemos datos, va a ser imposible generar respuestas técnicas en la agricultura. De esto estamos convencidos. Nosotros creemos de que hay que generar conocimiento, tenemos que investigar. Esa investigación tiene que ser compartida a través de las universidades. Y el dato, si no se aplica, si el dato no provoca una acción, el dato no sirve de nada. Los datos, dependiendo la ciencia que usted aplica, puede aplicarse transversalmente a cualquier ciencia humana. Agricultura, salud humana, aeronavegación, medio ambiente, construcción, ciudades. Entonces los datos están disponibles. Está faltando ciencia para hacerlos útiles y generar aplicaciones. Tenemos la plataforma y lo que hemos venido haciendo, la poca o escasa investigación, la estamos convirtiendo en información procesada, se está compartiendo esa información, se está analizando el impacto climático y en la franja derecha pueden ver los productos que estamos generando. Pueden ver las alertas tempranas, transferencia de tecnología, riego. Todos estos son productos donde la ciencia de datos y el conocimiento adecuado le está permitiendo al agricultor, sin saber de ciencia, poder ser guiado en su operación. Incluso una herramienta que para el cambio climático es clave en la producción agrícola es el seguro agrícola. El seguro agrícola es una herramienta de mitigación prácticamente única en estos momentos en la agricultura. Estamos desarrollando con una empresa francesa ese trabajo que esperamos que para el próximo verano Bolivia ya tenga seguro agrícola. Así que los invitamos a usar. Hay una cantidad enorme de datos en el país disponibles para que la ciencia pueda empezar a generar acciones de adaptabilidad. Muchísimas gracias.